En Nochebuena, llegué tarde por trabajo a la cena que pagué. Mi familia le dio mi asiento al novio de mi hermana y mi padre me llamó la hija de reserva. Con una simple instrucción al camarero, mi venganza los dejó a todos helados. Me llamo Olivia Miller y tengo 35 años. La Nochebuena pasada, llegué 10 minutos tarde a una cena que reservé y pagué porque un hombre llamado Arthur Kingsley estaba muriendo y yo era la única que le sostenía la mano. Entré al salón privado. 12 personas estaban sentadas en una mesa para 12. El novio de mi hermana, Chad Davis, que no estaba invitado, estaba en mi silla. Habría tomado un minuto traer una 13ª silla. Nadie preguntó. Mi padre no bajó la voz. Eres solo la hija de reserva, dijo. Busca otra mesa. Luego levantó su copa y brindó por el riñón que le daría a mi hermana Brooke en febrero. 11 personas aplaudieron. Yo seguía de pie. No sabían lo que había en mi guantera. Llamé al camarero y le dije 7 palabras en voz baja. Comenzó en febrero. Si esto ya te pesa en el pecho, tómate un segundo para darle like y suscribirte. Así es como estas historias encuentran a las personas que las necesitan. Y dime en los comentarios de dónde escuchas y qué hora es donde estás. Me gusta saber quién está ahí fuera. Soy Olivia. Esta es la historia del año en que descubrí para qué servía. Pero antes de llevarte de vuelta a febrero, necesito que sepas de dónde venía esa noche. La llamada llegó a las 4:40 de la tarde. Soy enfermera de cuidados paliativos. Lo he sido durante 12 años. Eso significa que no soy la persona que te salva. Soy la persona que se sienta contigo al final y se asegura de que haya silencio y de que no estés solo. La enfermera de guardia esa Nochebuena no pudo arrancar su coche. Hacía menos 11 grados en Rochester. Su batería era vieja y su entrada estaba helada y lloró por teléfono. Y yo lo entendí porque nadie quiere ser el motivo. Le dije que iría. Arthur Kingsley tenía 82 años. Había estado en nuestro servicio durante 9 semanas, cartero jubilado, 41 años en la misma ruta, y solía decirme que casas tenían perros. Como si todavía importara, como si pudiera necesitar saberlo. Cuando llegué a él, estaba en sus últimas horas. Se nota el cambio en la respiración. Las manos se enfrían de las yemas hacia adentro y el color se les va. Y si has hecho esto el tiempo suficiente, dejas de revisar el historial. Había una pequeña radio en el alféizar de la ventana, una de esas viejas de plástico con dial. Tocaba música navideña, muy bajito. Deja la radio puesta, dijo. Así que dejé la radio puesta. Acerqué la silla y le tomé la mano y conté sus respiraciones porque eso es lo que hago. Y porque contar es lo único que queda por hacer al final. Murió a las 5:52. Su hija llegó a las 6:30, 40 minutos. Había estado conduciendo desde Buffalo y había mal tiempo en la autopista y pude ver la nieve todavía en sus hombros cuando llegó por el pasillo. Se detuvo fuera de la habitación. No entró. Me hizo una pregunta. ¿Estaba solo? Dije que no y ella se sentó en el suelo del pasillo allí mismo con el abrigo puesto y lloró como si algo que había estado cargando durante mucho tiempo se hubiera soltado. Me quedé con ella un minuto. Luego fui al vestuario y me lavé las manos. Hay un espejo allí, de cuerpo entero, barato, atornillado a la pared. Y cuando me bajé la camisa, vi las 2 pequeñas cicatrices en mi espalda baja como las había visto toda mi vida, es decir, no las vi en absoluto. Eran solo parte de la pared, solo parte de mí. Me caí del porche cuando tenía 5 años. Eso es lo que siempre decía mi madre Susan. Me subí a mi coche. El reloj del tablero marcaba las 6:32. El salón privado en Fenwick House estaba reservado para las 6:30. Y en el maletero, debajo de una manta, había un sobremanila que había estado conmigo durante 6 semanas. Quiero hablarles de mi familia. Y quiero hacerlo con números porque los números son como finalmente lo vi. Tengo una hermana, Brooke. Ella es 7 años mayor que yo. Nació en marzo de 1983, y yo llegué en mayo de 1990. Brooke estuvo enferma de niña, muy enferma.
Tenía algo llamado anemia aplásica severa, lo que significa que la médula ósea deja de producir sangre. Tenía 6 años y se estaba muriendo. Y luego no, y para cuando fui lo suficientemente mayor para entender algo, esa era simplemente la forma de nuestra casa. Brooke era la que casi moría. Yo era la que no. Nadie fue cruel conmigo. Quiero ser clara al respecto porque creo que la gente espera una historia diferente. Nadie me golpeó. Nadie me dejó encerrada fuera. Mi padre Robert entrenó a mi equipo de softball durante 2 temporadas. Lo que pasó fue más silencioso que eso. A Brooke le preguntaban cómo se sentía. Todos los días durante 35 años, a mí me preguntaban si estaba libre. La frase favorita de mi madre Susan sobre mí era, Olivia está bien. Olivia siempre está bien. Se lo decía a parientes, a vecinos, a un médico una vez, delante de mí cuando tenía 14 años y fiebre de 39 grados. Y en la cena del domingo en Gris, Nueva York, en esa casa de Hallis Street, la silla de mi hermana daba a la ventana y la mía a la cocina. Nadie asignó esos asientos. Nadie lo escribió. Es solo que yo era la que se levantaba para buscar cosas. Así que, tenía sentido que yo estuviera más cerca de la puerta. A eso me refiero. Tenía sentido. Aquí es donde empiezan los números. En marzo de 2019, configuré una transferencia automática de mi cuenta corriente a la de mi madre, $600 el primero de cada mes. En la aplicación, está etiquetada como comida de mamá porque eso es lo que ella pidió. Comida, cuando el negocio de papá Robert estaba yendo a pique. Calefacción Warranson. Mi abuelo lo empezó. Mi padre lo perdió en 2022. $600 al mes desde marzo de 2019 hasta diciembre de 2024. Esos son 70 meses, $42,000. También pagué el seguro del coche de mi hermana, $186 al mes porque ella no podía trabajar a tiempo completo, y al Estado no le importa eso. Cuando la caldera de la casa de mis padres se averió en 2023, la caldera de la casa de un contratista de calefacción, lo que a mi padre le pareció divertidísimo durante una semana y luego nunca más lo mencionó, eso fueron $2,800. Lo pagué por teléfono desde la sala de descanso del trabajo. Las palabras exactas de mi padre cuando llamó, tú eres la que tiene el trabajo de verdad. Gano $88,000 al año. Alquilo un apartamento de una habitación en Brighton. Conduzco un coche de 9 años. Nadie me preguntó nunca si podía permitírmelo. Sin embargo, esa no es la parte que me afecta. Podía permitírmelo. Lo elegí. La parte que me afecta es que en 6 años, ni una sola persona de mi familia me preguntó si estaba bien. Hubo un tramo en el que deberían haberlo hecho. En el otoño de 2019, estuve sin trabajar durante 6 semanas. Le dije a mi madre que tenía mucho trabajo. Esa fue la frase que usé y la recuerdo porque había ensayado otra cosa y luego me acobardé. Lo intenté una vez por teléfono 3 días antes. ¿Es grave?, preguntó. Es algo electivo, dije. Oh, bien, dijo ella. Y ahora el casero de Brooke se está poniendo imposible con la luz del porche. Esa fue toda la conversación. Esa fue la conversación entera. Y he pensado en ello más que en casi cualquier otra cosa en mi vida. Nadie llamó. Nadie vino. Nadie dejó nada. Comí sopa de tomate enlatada durante 1 mes y medio porque no podía estar de pie en la estufa mucho tiempo. Y me llevé yo misma a mis citas de seguimiento. Y cuando volví al trabajo, mi supervisora lloró un poco y mi familia no notó que había estado ausente. Quiero que retengas eso porque volveré a ello. Hay una cosa más de la casa de Hallis Street. Mi madre Susan guarda los álbumes familiares en el estante del estudio en orden. Lomo verde oscuro. Solía hojearlos cuando era niña, como hacen los niños. No hay fotografías mías de 1995 ni de 1996. El cumpleaños de Brooke en 1995. Ey. Navidad de 1995. Ey. Acción de gracias. Ahí mi padre cortando el pavo,
Mi madre riendo por algo fuera de cámara. Yo no estoy en ninguna de ellas. Lo noté cuando tenía 15 años. Decidí que mi madre simplemente se había vuelto perezosa al revelar fotos ese año. Y cerré el álbum como lo cerraba cada vez durante 20 años. En febrero de 2024, los riñones de mi hermana Brooke fallaron. No fue repentino. Nada en medicina es realmente repentino. Simplemente se vuelve ruidoso en cierto punto. Brooke había estado tomando medicamentos inmunosupresores desde que era una niña, durante décadas. Y esos medicamentos son duros para los riñones. Todo el mundo lo sabe de antemano. Es el trato que haces cuando estás enfermo y moribundo. Te salvaremos ahora y lo pagaremos después. Comenzó diálisis 3 días a la semana. Fui con ella la primera vez. Tienes que entender, soy enfermera, así que sabía exactamente a lo que me enfrentaba. Y aún así no estaba lista. Estaba en un sillón reclinable de vinilo con una manta demasiado delgada, y tenía una aguja en el antebrazo. Y me miró y dijo, aquí hace frío. Nadie te dice que hace frío. Y yo me acerqué y le subí la manta por el hombro. Simplemente automáticamente, por reflejo. Ella no lo notó. Nadie en esa habitación lo notó. Y me senté allí en una silla de plástico durante 4 horas junto a mi hermana, a quien he amado toda mi vida y por quien habría hecho casi cualquier cosa. Luego salí al estacionamiento y me senté en mi coche y lloré hasta que no pude ver. Quiero que eso conste en acta. Antes de todo lo demás, lloré por ella. Mi madre Susan me llamó en abril. No me preguntó cómo estaba. No preguntó por el trabajo o el funeral al que había ido esa semana o nada. Dijo, ¿has pensado en hacerte la prueba? No era una pregunta, en realidad, era un calendario. Estaba en mi cocina. Tenía un frasco de Tylenol en la mano. Acababa de tomar 2 porque me dolía mucho la espalda por un traslado en el trabajo. Y lo dejé sobre la encimera con mucho cuidado. La forma en que dejas algo cuando no confías en tus manos. No soy elegible, dije. Hubo una pausa en la línea. Pude oír la televisión detrás de ella. No elegible, repitió mi madre. ¿O no dispuesta? Esto es lo que quiero que notéis, y quiero que lo notéis ahora porque a mí me costó 10 meses. Nunca les mentí. Ni una sola vez. Cada vez que me preguntaron durante 10 meses, dije las mismas 3 palabras. No soy elegible. Lo dije en abril por teléfono. Lo dije en junio en una barbacoa con un plato de papel en la mano. Lo dije en septiembre en la entrada de la casa de mis padres con la puerta del coche abierta y el DIN sonando. Y ni una sola persona de esa familia me preguntó por qué. ¿Ni una? En 10 meses. No dijeron, ¿por qué no, cariño? No dijeron, ¿qué quieres decir? No dijeron, hay algo que no sepamos. Simplemente escucharon otra cosa. Mi padre Robert escuchó malagradecida. Él diría, tu hermana se está muriendo y quieres hablar de papeleo. Y luego colgaría porque siempre colgaba primero. Esa era toda su estrategia conversacional. Mi madre Susan escuchó el egoísta. Tenía un silencio específico para ello. Lo dejaba pasar durante 4 o 5 segundos y luego cambiaba de tema con voz alegre para que yo lo supiera. Y mi hermana Brooke escuchó no. No culpo a Brooke por eso. Estaba en diálisis 3 días a la semana. Escuché no es lo que escuchas cuando te estás ahogando. Pero nadie preguntó por qué. Había otras cosas por las que tampoco preguntaron. Si hubieras estado prestando atención, estaban todas ahí. No tomo ibuprofeno. Nunca. Si me das un Advil, diré no, gracias y tomaré Tylenol. Y he estado haciendo eso desde 2019. Llevo una botella de agua a todas partes. A todas partes. Mis compañeros de trabajo se burlan de mí por eso. Dejé el partido de softball familiar. Esa tonta cosa del 4 de julio que hacen mis primos hace 3 años. Y mi padre dijo que me estaba dando aires. Y cada septiembre me tomo un día libre y conduzco hasta Syracuse.
Y nunca le he dicho a nadie por qué. 5 años de eso. Justo delante de ellos. Nadie preguntó. En octubre, una mujer con la que trabajo llamada Sarah Peterson vio mi espalda. Estábamos en el vestuario. Ella es enfermera de quirófano, 22 años en cirugía antes de venir a cuidados paliativos. Y yo me estaba cambiando y ella se detuvo en medio de una frase. Olivia dijo, ¿qué son esas? Me caí del porche cuando tenía 5 años, dije. Salió automáticamente. Lo había estado diciendo toda mi vida. Ella no se rió. No dijo nada por un segundo. Y ese segundo fue el más largo que había tenido en años. Cariño, dijo, esas no son cicatrices falsas. Esas son crestas ilíacas posteriores. La luz fluorescente zumbaba. El casillero de alguien se cerró de golpe por el pasillo. Me volví a poner la camisa muy lentamente. Cresta ilíaca posterior. Eso es la parte posterior de la pelvis. Ahí es donde se introduce una aguja cuando se extrae médula ósea. Se hace por ambos lados. Se hace varias veces a través del mismo pinchazo. Y cuando cicatriza en un niño, deja 2 pequeños hoyuelos, uno a cada lado, y permanecen de por vida. Conduje a casa y no encendí la radio. Esa noche, me acosté y recordé algo en lo que no había pensado en 29 años. Una paleta roja. Eso fue todo al principio. Solo eso. Una paleta roja y mi lengua adormeciéndose y el techo. El techo tenía cuadrados. Esas baldosas acústicas blancas con los pequeños agujeros. Y me dolía la espalda cuando me sentaba. Y llevaba una bata demasiado grande. Recuerdo haber estado sola en la habitación durante 29 años. Cuando eso surgía, asumía que había estado enferma de niña, una amigdalectomía o algo así, alguna cosa infantil ordinaria que nadie se molestó en mencionar. Excepto que aquí está la cosa. Nunca he estado enferma. Ni una sola vez. No seriamente, nunca. Ese era el chiste de la familia. Olivia nunca ha tenido ni una infección de oído. Olivia está construida como un tractor. Nunca he estado en un hospital como paciente, excepto que sí. Y quedaba exactamente una persona viva que estaba en esa habitación. Ella es la única persona de mi familia que nunca me ha pedido nada. Mi tía Carol es la hermana mayor de mi padre Robert. Tiene 71 años. Nunca se casó. Trabajó en una tienda de telas en Monroe Avenue durante 34 años, y vive en el mismo apartamento del segundo piso al que se mudó en 1981. Cada mayo, me envía una tarjeta de cumpleaños con un billete de $20. Ha hecho eso cada año de mi vida, la misma compañía de tarjetas, los mismos $20, que era mucho en 1996 y no es mucho ahora, y nunca se lo he dicho. Fui un martes. Ella hizo café instantáneo, que es el único que bebe, y llevaba ese cardigan verde que tiene desde siempre. Le pregunté por 1995. Se levantó y tomó mi taza. No la había terminado y fue al fregadero, y lavó esa taza durante mucho tiempo. El agua corría y su espalda estaba hacia mí, y la luz a través de la ventana de la cocina era esa luz gris plana que se obtiene en Rochester en octubre. Y se quedó allí fregando una taza que ya estaba limpia. Pregúntale a tu madre, dijo. Tía Carol, llevo 30 años esperando que le preguntes a alguien. Ella no se dio la vuelta. En el refrigerador, sostenida con un imán en forma de fresa, estaba la tarjeta de cumpleaños que le había enviado el año anterior. Conduje a casa y en algún lugar del Wood, me salió como lo hacen las cosas cuando dejas de buscarlas. Tenía 5 años. Estaba en una cama. Me dolía la espalda y la tía Carol estaba sentada a mi lado y dijo algo que nunca entendí y lo he llevado en mi cabeza durante 29 años como una moneda en el bolsillo de un abrigo. Siento que te hicieran eso. Soy enfermera. Eso resultó importante porque sabía exactamente cómo obtener mis propios registros. Puedes solicitarlos. Cualquiera puede. Llenas una autorización. La envías al Departamento de Gestión de Información de Salud. Esperas. La mayoría de la gente no lo sabe. Yo sí.
Envié la solicitud en septiembre al sistema hospitalario aquí en Rochester para todo lo que tuvieran sobre mí como menor. La empleada me devolvió la llamada una semana después. Señora, este es un historial bastante antiguo, dijo. En papel, luego en microficha, luego escaneado. Tardará un poco en recuperarse. Está bien, dije, he esperado. Revisaba el buzón todos los días durante 6 semanas. Es una de esas cajas de metal al final de la entrada y la bisagra chirría. Y llegué a saber por el sonido si estaba vacío. El 8 de noviembre, la primera nevada real del año, de las que no se pegan. Estaba allí. Era mucho más grueso de lo que esperaba. Lo traje adentro y lo puse sobre la mesa de la cocina e hice café que no bebí. Y me senté y lo abrí. No estaba organizado como uno querría. Estaba escaneado fuera de orden, algunas partes boca abajo, algunas apenas legibles. Formularios de seguro, tablas de crecimiento, una nota sobre una vacuna, y luego, unas 30 páginas más adelante, había una nota de consulta. Estaba fechada en octubre de 1989. Yo nací en mayo de 1990. Esa nota fue escrita 7 meses antes de que yo fuera concebida. Era una consulta de asesoramiento genético. Los nombres de mis padres, Robert y Susan Miller. El diagnóstico de Brooke explicado en el lenguaje plano de la medicina. La falta de encontrar un donante de hermano compatible porque solo había un hermano y no había uno. Y luego una línea sobre la intención declarada de la familia de concebir otro hijo con el propósito de tipificación de Ola para el propósito de encontrar un donante de médula. Había un párrafo sobre las probabilidades. Los hermanos completos tienen aproximadamente una probabilidad de 1 en 4 de ser compatibles. 1 en 4. 25%. No había forma de saberlo de antemano. No existía la tecnología para ello. No en 1989. Y en la parte inferior, con letra inclinada de médico en tinta azul, había 6 palabras. Padres aconsejados sobre las probabilidades de 1 en 4. Desean proceder. Leí esa página 4 veces. Me senté en mi cocina con la luz del techo encendida y mi café enfriándose y la leí 4 veces y la cuarta vez dije las palabras en voz alta a nadie, al refrigerador. Desean proceder. Lanzaron un dado del 25% y me consiguieron a mí y yo fui compatible. Y esa fue toda la historia de mi vida. Decidida en una habitación en la que yo no estaba 7 meses antes de que existiera. Pero eso no fue lo peor. Lo peor estaba en la página 11. Había 2 procedimientos, 2 extracciones de médula ósea. La primera fue en agosto de 1995. Yo tenía 5 años. El injerto falló unos 4 meses después. Sucede. El cuerpo lo rechaza. Y en 1995, sucedía más de lo que sucede ahora. La segunda fue en marzo de 1996. Esa funcionó. Esa fue la que salvó a mi hermana. Solo recuerdo una. He pasado mucho tiempo desde esa noche tratando de encontrar la otra. Tratando de retroceder en el cerebro de una niña de 5 años y encontrar una habitación, un techo, una mano, cualquier cosa. No hay nada allí. No es un mal recuerdo. No es un recuerdo reprimido. Es simplemente un vacío. Como una pared está en blanco. Me sacaron médula ósea 2 veces antes de cumplir los 6 años. Y solo lo recordaba una vez. Y luego pensé en los álbumes. 1995, 1996. Los 2 años en los que no aparezco porque nadie toma fotos de lo que no quiere recordar. El 19 de diciembre a las 9:14 de la noche, mi madre Susan me envió una captura de pantalla por error. Tiene 62 años y nunca ha sido buena con el teléfono. Se la estaba reenviando a su hermana Michelle y apretó el hilo equivocado y aterrizó en el mío. Ya estaba en la cama. La habitación estaba oscura. La pantalla se encendió e iluminó el techo. Era un chat de grupo. Se llamaba War Family. Había 9 personas en él. Yo no era una de ellas. Deslicé hacia arriba y quiero decirles que lo hice rápido, con rabia.
No lo hice. Lo hice muy lentamente, como si entrara en agua fría. Chad Davis, el novio de mi hermana, que había estado en su vida durante 8 meses, a quien yo había conocido exactamente 2 veces, había escrito esto: hazlo en la cena. Ella no dirá que no con una audiencia. Y debajo de eso, de mi madre, ella siempre cede. Y debajo de eso, de Brooke, mi hermana, por quien habría dado casi cualquier cosa. Un pulgar hacia arriba. Solo un pulgar hacia arriba. Ese pequeño icono gris. Me quedé allí en la oscuridad durante mucho tiempo. Y luego deslicé más arriba y encontré algo de 5 días antes, y esto es lo que lo cambió todo. Brooke, Chad viene en Nochebuena, por cierto, y mi madre Susan, maravilloso. Ya resolveremos los asientos. Me senté. Me levanté de la cama y fui a la cocina y encendí la luz y abrí mi correo electrónico y encontré la confirmación del restaurante. Fiesta Miller de 12. Salón privado. 24 de diciembre, 6:30 de la tarde, tarjeta registrada 12. Lo había reservado en octubre. Los había contado en una servilleta. Mis padres, Robert y Susan, Brooke, mi tía Carol, la hermana de mi madre Michelle y su marido David, su hijo Kyle y su esposa Emily, la amiga más antigua de mi madre, Ellen Johnson y su marido Paul. La mejor amiga de Brooke, Chloe. 11 de ellos. Y yo, 12. Chad era la 13ª persona. Había 12 sillas. Así que alguien hizo esos cálculos. Alguien se sentó en un chat de grupo en el que yo no estaba y miró una lista de 13 nombres y 12 asientos y tomó una decisión. Ya resolveremos los asientos. Eso es lo que significa. Eso es todo lo que significa. Y esto es lo que no pude superar y todavía no puedo. Hubiera bastado una llamada telefónica. Habría tomado 30 segundos. Los restaurantes añaden sillas. Sucede todas las noches en cada restaurante de América. No fallaron en resolver un problema. Lo resolvieron. No cancelé la reserva. Mi madre vio que el mensaje se enviaba. Tenía que decir entregado justo debajo en ese pequeño texto gris. Y durante 5 días, no dijo nada, ni una llamada, ni un mensaje, ni un eso no era para ti, nada. Hasta el día de hoy, no sé si lo hizo a propósito. He decidido que no saberlo es la respuesta. Fui a esa cena de todos modos. Necesito que entiendas por qué. Porque si no entiendes esta parte, no entenderás nada del resto. Sabía lo que estaban planeando. Lo tenía por escrito. Lo había leído 4 o 5 veces. Y fui de todos modos porque había una silla en esa mesa con mi nombre. Y alguna parte de mí que tenía 5 años y había estado esperando en una cama de hospital a que alguien viniera, todavía creía que me dejarían sentarme en ella. Eso es todo. Esa es toda la razón. No estoy orgullosa de ello. Ya no me avergüenzo. Pero eso fue lo que pasó. Planché un suéter azul marino la noche anterior. Lo elegí porque cuando tenía 21 años, mi madre me dijo que ese color me quedaba bien. Lo dijo una vez. En 2011, lo recordé. Quiero contarte lo que se suponía que iba a ser esa cena. Reservé esa habitación en octubre, antes de todo esto, antes de Sarah Peterson y el vestuario. Antes de la tía Carol y la taza de café, antes del sobre, pagué un depósito de $300. Había estado ahorrando dinero desde el verano. Fenwick House es una antigua posada en el East End, de la década de 1890, y tienen un comedor privado en la parte trasera con chimenea. Y nunca en mi vida había reservado algo así. No lo reservé para atraparlos. Lo reservé porque había decidido que finalmente iba a hablar. Iba a sentarme a la cabecera de esa mesa con todos allí y iba a decir las cosas que nunca había dicho sobre ser la que se levanta para buscar cosas, sobre los $600, sobre 2019 y las 6 semanas y la sopa de tomate, y después de que llegó el expediente en noviembre, eso solo lo hizo más grande. No cambió el plan. Hizo que el plan se sintiera necesario. Iba a poner un sobre en una mesa y iba a decir en voz alta, una vez, delante de todos los que importaban, que separa que fui, y todavía estoy aquí, y me gustaría que intentáramos ser algo más.
Eso es todo. Para eso era la cena. Construí esa habitación. Pagué por esa habitación. Y entré y ya habían regalado mi silla. Llegué al estacionamiento a las 6:40. Me senté en el coche durante 2 minutos con el motor en marcha. Luego abrí la guantera. Había 6 tarjetas allí, una de cada septiembre de los últimos 6 años. Misma letra cada vez. Grande, cuidada, un poco inclinada. La letra de un hombre que no escribe mucho y se lo toma en serio cuando lo hace. Nunca he respondido a ninguna de ellas. Saqué la más nueva y la leí en la oscuridad con la luz interior encendida y la nieve cayendo, como había leído una cada septiembre durante 6 años. Luego la puse en el bolsillo de mi abrigo. No sé por qué hice eso. He pensado mucho en ello. Creo que alguna parte de mí quería llevarla conmigo. Luego cerré la guantera y salí del coche. La puerta principal de Fenwick House es de madera pesada con una corona y dentro es cálido y con poca luz y huele a romero y mantequilla. Pude oír a mi familia antes de verlos, riendo. Alguien contando una historia con un gran final. La anfitriona señaló por el pasillo y yo me quedé fuera de la puerta de una habitación que había reservado y pagado un depósito con un suéter que a mi madre le gustó una vez en 2011 y puse mi mano en la puerta. Antes de abrir esa puerta, quiero preguntarte algo. Sabía lo que estaban planeando. Fui de todos modos. Dime en los comentarios. ¿Habrías entrado? Necesito saber que no soy la única. La habitación era preciosa. Esa es la parte que nadie espera que diga. Había fuego. Había velas en el centro de la mesa y alguien había traído pequeñas ramas de pino. Y todo el conjunto se parecía exactamente a lo que había imaginado en octubre cuando le di mi número de tarjeta de crédito a un desconocido por teléfono. 12 personas estaban sentadas. Chad Davis estaba en mi silla. Sabía que era mi silla porque cuando hice la reserva, pedí el asiento del extremo, el que daba a la ventana. Y lo pedí específicamente y la mujer por teléfono había dicho, por supuesto, y me había sentido un poco tonta por preocuparme. Había pasado 34 años en esa casa de Hallis Street mirando a la cocina. Quería una vez mirar a la ventana. Chad estaba en ella. 44 años, gerente financiero de un concesionario en Dee Road, 8 meses en la vida de mi hermana. Tenía el brazo sobre el respaldo de la silla y delante de él, sobre el mantel, había una tarjeta doblada que decía Olivia con la caligrafía del restaurante. Estaba boca abajo. La estaba usando como posavasos. Se medio levantó cuando me vio, la servilleta en la mano. Oh, hola, dijo. No pensábamos que vendrías. Nadie más se levantó. Mi madre Susan dijo, ahí está, con voz alegre. Brooke miró su plato. Solo mi tía Carol me miró. Me miró directamente y no sonrió y puso la mano plana sobre el mantel. Dije algo normal. Dije, perdón, el trabajo se alargó. Y la mesa rió. No una risa malvada, una risa cómoda. Porque esa es mi frase. Eso es lo que dice Olivia. El trabajo se alargó. Olivia está bien. Olivia siempre está bien. Y entonces mi padre Robert se levantó. Tenía su copa en la mano. Tenía 63 años y había perdido la compañía de su padre 2 años antes. Y hacía mucho tiempo que no se levantaba en una mesa. Y pude verlo disfrutando. No me miró mientras hablaba de mí. Miró la mesa. Por Olivia, dijo, ¿quién le dará un riñón a su hermana en febrero? Y 11 personas aplaudieron. Quiero que te quedes con eso un segundo, porque he tenido un año y todavía estoy con eso. 11 personas aplaudieron. Ellen Johnson aplaudió. David Tillman aplaudió con su servilleta todavía metida en el cuello. Kyle aplaudió. Emily aplaudió. Chloe Adams aplaudió y parecía encantada. Brooke aplaudió 2 veces y se detuvo. La tía Carol no aplaudió. Mantuvo la mano plana sobre el mantel y me miró y yo estaba de pie en la entrada con mi abrigo. Estaban aplaudiendo un órgano que nunca había accedido a dar en voz alta en una habitación que yo pagué en Nochebuena.
Cuando cesó el aplauso, hice una pregunta completamente razonable. La hice con voz normal. ¿Dónde se supone que debo sentarme? Y mi padre no bajó la voz. Eres solo la hija de reserva, dijo. Busca otra mesa. La sala de afuera, el comedor principal, se quedó en silencio de esa manera específica en que lo hacen las habitaciones. No es silencio. Es un ajuste. Alguien dejó un cuchillo. Dos mujeres en la mesa para 4 junto a la chimenea se dieron la vuelta y luego volvieron a girarse y no se dijeron nada durante un rato. Dentro de nuestra habitación, nadie se movió. Mi madre Susan dijo, Robert, muy bajito. Y supe exactamente lo que era. Eso no era para mí. Eso era por el volumen. No dije nada. Quiero ser honesta contigo. No fue fuerza. No en ese momento. En ese momento, no podría haber dicho una frase ni aunque me hubieran pagado. Giré la cabeza y busqué al camarero. Se llamaba Ethan. 23, tal vez. Delantal negro, camisa blanca, una de esas pequeñas máquinas de tarjetas de mano en la mano. Había estado de pie cerca de la puerta con una jarra de agua, esforzándose mucho por ser un mueble, como haces cuando una mesa va mal. Me acerqué a él. Se lo dije en voz baja, solo a él. Retira mi tarjeta del archivo, por favor. Y Ethan, que no era un héroe y no sabía nada de mi familia y simplemente era un joven haciendo su trabajo con cuidado. Ethan asintió y dijo con una voz completamente normal, por supuesto, señorita Miller. Usted es la titular de la tarjeta de la reserva. ¿Le gustaría que le trajera la cuenta a la mesa? Sí, dije. Nadie en esa habitación lo había sabido. Ni uno solo de ellos lo había pensado. Ni por un segundo. Ni cuando movieron la tarjeta con el nombre. Ni cuando regalaron la silla. Ni cuando levantaron una copa. Simplemente nunca se le había ocurrido a nadie en esa mesa preguntarse quién estaba pagando. Mi padre dijo, ¿qué le acabas de decir? Y por primera vez en 34 años, 12 personas se quedaron completamente en silencio, esperando mi respuesta. No respondí de inmediato. Me quedé allí con el abrigo puesto y miré a mi padre y algo sucedió en su rostro. Él supo, no los detalles. No supo los detalles, pero supo que el suelo se había movido. Y él hizo lo que siempre hace cuando el suelo se mueve. Gritó más fuerte. Se lo debes, dijo. El vaso todavía estaba en su mano. No había bebido nada. Se lo debes, Olivia. Te tuvimos para ella. Un vaso de agua se volcó. Nadie lo recogió. Simplemente se quedó allí y se empapó en el mantel y las velas siguieron ardiendo. Chloe Adams se llevó la mano a la boca. Kyle Tillman se levantó a medias y luego volvió a sentarse. ¿Y mi madre? Mi madre cerró los ojos. Aquí está lo que mi padre no entendió, y no creo que lo entienda ahora. Yo no estaba sorprendida. Eso fue lo que rompió la habitación. No lo que dijo, lo que yo no hice. Si hubiera jadeado, si hubiera llorado, si hubiera dicho, ¿de qué estás hablando? Ellos lo habrían manejado. Hay un guión para eso. Robert ha bebido un poco. Robert no lo decía en serio. Pero yo simplemente me quedé allí. Y después de un momento, dije, y lo dije con calma porque eso era todo lo que me quedaba. Lo sé desde noviembre. Nadie dijo nada. Solicité mis propios registros. Llegaron el día 8. Hay una nota allí de octubre de 1989, 7 meses antes de que yo fuera concebida. Dice que, fueron aconsejados sobre las probabilidades, 1 de cada 4. Y dice, con la letra del médico, desean proceder, punto. La mano de mi madre subió a su clavícula. Me sacaste médula ósea 2 veces, dije. Agosto de 1995 y marzo de 1996. Solo recuerdo una. Dejé que eso se asentara. He estado tratando durante 6 semanas de recordar la otra. No hay nada allí. Simplemente está en blanco. La boca de mi padre estaba un poco abierta.
Simplemente no pensé que lo dirías en voz alta, dije frente a Ellen Johnson en Nochebuena. Y luego les hice la pregunta que había estado llevando desde el 8 de noviembre. Y la hice con suavidad porque no intentaba ganar nada. ¿Qué habrían hecho conmigo si no hubiera sido compatible? Nadie respondió. Mi madre abrió la boca y luego la cerró. Mi padre miró el mantel y el silencio se prolongó lo suficiente como para que cada persona en esa habitación se respondiera a sí misma. Me volví hacia Ethan, que estaba muy quieto junto a la puerta. Ethan, dije, lo siento. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo le habría tomado traer una 13ª silla? Miró la mesa, luego volvió a mirarme. Alrededor de 1 minuto, señorita, dijo. Nadie respiró. Luego me volví hacia mi padre. Papá, dije, ¿cuál es tu tipo de sangre? Él parpadeó. ¿Qué? Es una pregunta sencilla, dije. Brooke ha estado en diálisis desde febrero. 3 días a la semana, 10 meses. ¿Cuál es tu tipo de sangre? Él no lo sabía. Se sentó. No decidió sentarse. Su cuerpo simplemente lo hizo. Y tomó su copa de vino y la sostuvo y no bebió de ella. 10 meses. Su hija en un sillón reclinable de vinilo con una aguja en el brazo 3 días a la semana. Y nunca había entrado en un laboratorio y se había subido la manga. Tú no dijiste que no, dije. Esa es la parte que quiero que todos entiendan. Nunca dijiste que no. Lo miré. Simplemente nunca hiciste la pregunta porque ya tenías una respuesta sentada al final de la mesa. Luego miré a mi madre y mi madre ya había empezado a negar con la cabeza. Empezó a negar con la cabeza antes de que yo dijera nada. Mamá, dije, ¿cuál es el tuyo? Olivia, ¿cuál es tu tipo de sangre? Y mi madre, de 62 años, gerente de cafetería jubilada, la mujer que me enseñó a hacer masa de pastel, miró su plato y dijo, O positivo. Hubo un sonido a mi izquierda. Era Brooke. Mamá, dijo, y mi madre no la miró. Mamá, eres O positivo. Ella había estado en diálisis durante 10 meses. Les había preguntado a sus amigos. Le había preguntado a su exmarido. Tenía una carpeta del centro de trasplantes que llevaba en su bolso como una Biblia. Nunca se le había ocurrido preguntarle a su madre porque nadie lo había sugerido porque había habido un plan. Desde 1989, había habido un plan. Me hice la prueba en marzo, dijo mi madre muy bajito al mantel. Marzo, dijo Brooke, ya teníamos un plan, cariño. Y Brooke dijo, y esto lo escucharé hasta que muera. Brooke dijo, soy tu hija. Y mi madre dijo, ella también lo es. Y entonces lo oyó. Se podía ver el instante exacto en que oyó lo que acababa de decir y lo que significaba y lo que siempre había significado. Su mano subió por encima de su boca. Brooke empujó su silla hacia atrás y cuando se movió, su manga se subió y toda la mesa vio la fístula en su antebrazo por primera vez en toda la noche. Esa vena elevada y rugosa que construyen para la diálisis. Estaba justo allí. Había estado justo allí toda la noche bajo un bonito suéter en una bonita mesa en una bonita cena donde todos aplaudían. Mi hermana me miró y me hizo la primera pregunta que alguien de mi familia me había hecho en 10 meses. ¿Por qué tú no puedes? Abrí mi cartera. No saqué el expediente. No saqué el sobre. Estaba en el maletero y se quedó en el maletero porque no lo necesitaba y nunca lo he necesitado desde entonces. Saqué una tarjeta, una pequeña tarjeta médica del tamaño de un carné de conducir que he llevado desde 2019. Dice riñón solitario no Inés. La puse sobre la mesa boca arriba entre el plato de pan y la jarra de agua. Yo di el mío, dije. 12 de septiembre de 2019 a un hombre que nunca he conocido. Nadie se movió. Se llama donación no dirigida. Le das uno a un desconocido y se inicia una cadena. Pueden emparejarlo con una línea entera de personas que necesitan uno. 4 personas obtuvieron riñones ese mes gracias a ello. Miré a mi madre. Me sometí a una cirugía abdominal mayor. Estuve sin trabajar durante 6 semanas.
Te dije que tenía mucho trabajo. Y tú dijiste, oh, bien, punto. Ella estaba llorando ahora, en silencio como suele hacerlo. Ninguno de ustedes llamó, dije. Y dije la frase que había estado construyendo en mi cabeza durante 5 años sin saberlo. Puedes sacar un órgano de una mujer y su familia no se dará cuenta siempre y cuando no fuera para ellos. Mi padre encontró su voz. ¿Se lo diste a un desconocido? Y dije, él me lo pidió. Eso es todo. 2 palabras y un punto. Él me lo pidió. Dejé que la habitación lo asimilara. Me quitaron una cosa antes de que pudiera decir que sí, dije. Así que di la otra donde pude. Ethan entró entonces. Había estado esperando en el pasillo, y me sentí mal por él. Y todavía lo hago. Dejó la cuenta delante de mi padre porque mi padre era el hombre a la cabecera de la mesa. Y así es como se hace. $1 318.60. Mi padre no había tenido una tarjeta de crédito en funcionamiento desde 2022. Lo miró. No lo tocó. Y luego miró a mi madre. Esa es la última imagen que tengo de él. Esa es la que se queda. No los gritos. Que metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un trozo de papel que llevaba desde abril. Era un número de teléfono escrito con mi propia letra para el programa de intercambio pareado del centro de trasplantes. Es un sistema donde los donantes y receptores que no son compatibles entre sí se emparejan en una cadena con otras parejas. ¿Funciona? Lo he visto funcionar. Sé exactamente lo bien que funciona porque yo inicié una. Se lo deslicé a mi hermana por la mesa. Este es el número, dije. No soy yo, pero es real y funciona. Ella lo miró. No lo recogió. No entonces. Luego saqué la tarjeta de mi otro bolsillo, la de septiembre, la que había leído en el estacionamiento 40 minutos antes. La dejé junto al plato de mi padre, boca abajo. ¿Puedes leerla?, dije. Me la sé de memoria. Mi tía Carol se levantó. Dejó su servilleta sobre la mesa y tomó su bolso y dijo lo único que dijo en toda la noche. Robert, siéntate. Él ya estaba sentado. Y luego las dos salimos por el comedor principal, pasamos la mesa para 4 junto a la chimenea, pasamos a la anfitriona con las manos cruzadas, y salimos por la pesada puerta de madera hacia la nieve. Nadie nos siguió. El 26 de diciembre, abrí mi aplicación bancaria y desactivé la transferencia automática. Tardó aproximadamente 1 segundo y medio. El pequeño interruptor cambia de verde a gris. Eso es todo. Esa es toda la venganza, si quieres llamarlo así. No llamé a nadie. No envié una carta. No publiqué nada. No le dije a ni una sola persona de esa familia lo que estaba haciendo. Simplemente paré. Quiero ser muy cuidadosa aquí porque esta es la parte en la que la gente se equivoca. No los destruí. Dejé de cargarlos. Me llevó 35 años aprender que esas son 2 cosas diferentes y todavía lo estoy aprendiendo. Y algunas noches, no estoy segura de creerlo. En marzo, pusieron la casa de Hallis Street en venta. Me enteré por la tía Carol. No me enteré por ellos. Y no fue por nada de lo que hice. Fue porque $600 al mes habían sido la diferencia durante 6 años. Y nadie se había dado cuenta de que estaban ahí. Y así nadie había planeado que se fueran. Pensaron que el suelo era sólido. Yo era el suelo. Mi padre nunca me ha llamado. Ni una sola vez en 1 año. La tía Carol me dice que ha estado diciéndole a la gente que abandoné a mi hermana moribunda. Que elegí a un desconocido antes que a mi propia sangre. No lo corrijo. Solía pensar que lo necesitaría. Solía quedarme despierta construyendo el argumento, reuniendo las pruebas, imaginando el momento en que toda la ciudad finalmente lo vería. Ya no quiero eso. Eso no es sanar. Eso es solo una guerra más larga. Que tengan la versión con la que puedan vivir. Yo tengo la versión que es verdad, y tengo los papeles, y no necesito que nadie los apruebe. En mayo,
Recibí un correo electrónico de una mujer llamada Linda Hayes. Era la coordinadora de trasplantes en el caso de Brooke. Brooke estaba siendo evaluada para el programa de intercambio pareado. Había llamado al número finalmente y había un problema. Su evaluación para trasplante necesitaba su historial completo de trasplantes. El injerto de 1995, el injerto de 1996, la exposición a anticuerpos, los regímenes de acondicionamiento, todo. Y gran parte de ese historial vive en el expediente del donante, no en el del receptor. El donante era yo. Linda Hayes no tenía idea de en lo que se estaba metiendo. Solo necesitaba los registros, y fue muy educada, y dijo que entendía si yo prefería no hacerlo. Me senté en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde había abierto el sobre en noviembre con la misma luz de techo encendida. Y adjunté cada página, cada página. La consulta de 1989, ambas extracciones. Todo. Y escribí una línea en la respuesta. Adjunto. Por favor, dígale que vino del hospital. Olivia Miller, enfermera registrada. Le di a enviar a las 11 de la noche. Brooke no sabe que hice eso. Todavía no lo sabe. No lo va a escuchar de mí. La ayudé. No abrí la puerta. Quiero que entiendas que ambas cosas pueden ser ciertas porque me costó la mayor parte de un año creerlo. Se te permite ser una persona decente con alguien a quien nunca volverás a dejar entrar. En septiembre, la tía Carol me envió un mensaje de texto con 3 palabras. Consiguió uno. Brooke recibió un riñón el 18 de septiembre de 2025 a través del programa de intercambio pareado de una desconocida, una mujer de Cleveland que no era compatible con su propio marido. Y así ella dio el suyo a la cadena y la cadena llegó y mi hermana recibió un riñón de alguien que nunca la había conocido y nunca lo hará, de la misma manera que yo di el mío a alguien que me lo pidió. Nunca necesitaron una hija de reserva. Necesitaban preguntar a alguien, a cualquiera, y estar dispuestos a escuchar un no. Eso es todo lo que fue. Eso es todo. 35 años, 2 cirugías en una niña de 5 años, un álbum de fotos vacío, una silla frente a la cocina. Y resulta que todo lo que tenían que hacer era descolgar el teléfono y ser lo suficientemente valientes como para que un desconocido les dijera que no. No fui al hospital. Le envié una tarjeta. Pensé en ello durante 2 días y luego escribí 3 palabras en ella. Me alegró, Olivia. Eso fue todo lo que decía y lo decía en serio. Cada palabra. Y eso es exactamente todo lo que tenía. Mi madre Susan vino a mi apartamento en octubre. No sabía que venía. Era un sábado por la mañana y yo estaba en calcetines de lana y abrí la puerta y ella estaba en el rellano con una lata de galletas. Siempre trae una lata de galletas. Ha traído una lata de galletas a todas las disculpas que nunca ha hecho. No se disculpó, pero dijo una verdad, y fue la primera verdad que le había oído decir. Me hice la prueba en marzo, dijo. No se lo dije a nadie. Estaba mirando mi felpudo. Tenía miedo. Y me quedé allí en mis calcetines en el umbral de mi propio apartamento. Y pensé en una niña de 5 años con una bata demasiado grande, con una paleta roja y un techo con cuadrados y nadie en la habitación. Y dije, lo sé. Yo tenía 5. Y cerré la puerta. La cerré suavemente. Quiero que sepas que no la di un portazo. No dije nada más. Simplemente la cerré como se cierra una puerta a una persona dormida. Y cogí la lata de galletas del rellano, donde la nieve la habría cubierto. Y la dejé bajo el alero. No la metí dentro. Esa es la clave. Esa es toda la diferencia entre un límite y un castigo. La 7ª tarjeta llegó en septiembre. Como siempre. Misma letra. Grande, cuidada, un poco inclinada. Esta vez le contesté. Nos encontramos en un restaurante en las afueras de Syracuse, junto a la Ruta 5, de esos con menús plastificados y café en tazas blancas y gruesas. Se llama Ethan Stone. Tiene 57 años. Supervisa el mantenimiento de un distrito escolar, calderas principalmente, y tejados, y las 1000 pequeñas cosas en las que nadie piensa hasta que se rompen.
No trajo nada. No trajo flores ni un regalo ni un discurso. Simplemente se sentó frente a mí y puso sus manos sobre la mesa. Manos grandes, nudillos agrietados, 30 años de calderas. Y dijo, te he estado escribiendo durante 6 años. Nunca supe si estabas bien. Y dije, nadie me había preguntado eso nunca. Me miró por un segundo. Bueno, dijo, lo estás. He hecho esa pregunta profesionalmente con voz suave en cabeceras de cama, en pasillos, en estacionamientos miles de veces. Es la pregunta central de toda mi vida laboral. Nadie me la había dirigido nunca a mí. Estoy en ello, dije, y él asintió y lo dejó pasar. Y pidió pastel y me contó sobre el proyecto de ciencias de su nieta, que era sobre volcanes y que él pensaba que era un poco derivado. Me senté en mi coche en el estacionamiento de ese restaurante durante 15 minutos después y lloré como no había llorado desde que era una niña. Luego conduje a casa de la tía Carol. Ella tenía una caja de zapatos. La había tenido desde 1996. La puso sobre la mesa de la cocina junto al café instantáneo y la empujó hacia mí y no dijo nada durante un rato. Dentro había fotografías. Fotografías mías del año en que no aparezco, una niña de 5 años con una bata de hospital demasiado grande por los hombros sentada en una cama con las barandillas. Azulejos del techo con los pequeños agujeros. Y en una de ellas estoy sosteniendo una paleta roja y mi boca está manchada con ella. Y no estoy sonriendo y no estoy llorando y no hay nadie más en el encuadre. La tía Carol dijo, las tomé porque alguien tenía que hacerlo. Y luego dijo, debí haber dicho algo en 1995. Lo he lamentado durante 30 años. Volteé la fotografía y en la parte de atrás, con tinta azul de bolígrafo ya descolorida, con su letra, nadie vino a buscarla. Y me senté en la cocina de mi tía y entendí algo que había pasado por alto por completo. Había 9 personas en ese chat de grupo. 9 de una familia de 11. Yo no estaba y tampoco la tía Carol. 2 mujeres excluidas. La que usaron y la que intentó detenerlas. Si alguna vez has sido la persona en la que todos contaban y a la que nadie prestaba atención, cuéntame abajo. No la parte grande y dramática, la parte pequeña, la parte que nadie notó. Alguien lo leerá. Yo lo leeré. Eso es más de lo que yo obtuve en 34 años. La semana pasada, llamé a Fenwick House. El mismo número. Probablemente la misma mujer al teléfono, aunque no pregunté. Reservé una mesa para 2. Nochebuena, junto a la ventana en el comedor principal, no en el salón privado de atrás. No necesito el salón privado. Nunca lo necesité. Llegué 10 minutos antes esta vez, y Ethan seguía trabajando allí. Me reconoció. Lo vi. Ese pequeño parpadeo y luego el alisado profesional y luego, porque es un chico decente, de verdad, me sacó la silla. Feliz Navidad, señorita Miller. Feliz Navidad, Ethan. Le di un riñón a un desconocido porque quería saber qué se sentía al dar algo en lugar de que te lo quitaran. Se sintió como ser una persona por primera vez. Esa es toda la razón por la que me llevó 6 años poder decirlo en voz alta y lo estoy diciendo ahora en la oscuridad a quien quiera que esté escuchando. La tía Carol entró a las 6:30 con el cardigan verde y nieve en los hombros, disculpándose por un autobús que no se había retrasado. Había 2 sillas en esa mesa. No las conté. Simplemente me senté.